aquí en vía remota en este enlace especial que hacemos hasta Miami, Florida, para conversar justamente sobre el decálogo, ahora sí, de Súper Resiliente. Este libro que lo publicaste, ¿en qué año? ¿Este año? Mira, lo publiqué en noviembre del 2019, sin saber que todo lo que iba a venir, iba a venir. Fíjate nada más. Y fíjate algo, resiliencia es la capacidad de las personas de superar las crisis, ¿no? Y aprender algo de ellas. Porque yo incorporo el súper dentro de la resiliencia. Porque, ¿sabes que nosotros desde la infancia, Eric, siempre nos disfrazaron de superhéroes? Y pensamos que teníamos superpoderes cuando éramos niños. Sí. La resiliencia para mí es un superpoder. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de adaptarme a un entorno hostil o elevarme sobre una crisis, aprender de ella y además tomar acciones para corregir y prevenir esa crisis, yo estoy siendo un superhéroe. Y hoy en día, con toda esta pandemia, hay que ser superhéroes, porque hay que convivir con toda esta situación y además reinventarte y además salir de la zona de confort y además trabajar y además tu convivencia familiar y lo más importante, tu convivencia contigo. Si tú no manejas bien esta crisis, entonces la resiliencia no llega y la crisis te va a pasar por encima. Por eso planteo el decálogo. O sea que el decálogo es como 10 aspectos que yo sugiero para trabajar la resiliencia y fortalecer la crisis. Y yo ya te mencioné el primero, ¿no? Oye, tema ¿por qué decidiste hacer un decálogo? Porque las personas aprenden como por claves. ¿Sabes qué? Las 3 claves para, las 5 claves para. Ahora, el decálogo es porque yo no sé, yo tengo un proceso dentro de mí bastante espiritual y el decálogo yo lo asocio a los 10 mandamientos. Ok. Entonces, los 10 mandamientos, no mentir, no idolatrar, no desear la mujer de tu prójimo, no robar, no matar, esas cosas que eran como principios para esa época. Yo dije, bueno, voy a crear un decálogo y lo basé en mi experiencia de vida. En lo que yo había vivido en el proceso antes de escribir el libro. Y lo primero del decálogo que yo planteo es que lo primero es el compromiso contigo mismo. Fíjate lo que te mencioné antes. Hay que cuidarse, pero para yo poder cuidarme necesito comprometerme conmigo. Ese compromiso implica darme un valor. ¿Por qué menciono el compromiso conmigo mismo como un valor? Porque muchas veces nosotros, Eric, somos muy buenos cumpliendo los compromisos que tenemos con otros que cumpliendo el compromiso que tenemos con nosotros mismos. Ok. Y pasa algo gracioso. Yo puedo cancelar o eliminar un compromiso, no cumplir conmigo un compromiso con tal de cumplir yo con otra persona. Entonces, parte de la resiliencia implica que los compromisos que tú tengas contigo primero necesitas cumplirlos. Porque necesitas valorar a esa parte de ti que es importante. La segunda clave del decálogo es aprender a aceptar, asumir las cosas o asumir la realidad y empezar a fluir con ella. Es decir, ser flexible, ser adaptable. Ok. Y la aceptación es un problema importante porque muchas personas les es difícil aceptar que va a haber una nueva realidad y fluir con ella. Entonces, el aceptar la pérdida, aceptar la crisis, empezar a asumir esa nueva realidad y fluir con ella es un elemento importante de la resiliencia y del decálogo. Mi tercer elemento en el decálogo es que yo necesito aprender a practicar algo que yo llamo el observador consciente. ¿Qué es para mí el observador consciente? En el coaching ontológico se habla que el observador es la posición donde tú puedes mirar una situación sin juicios, sin involucramiento, sin apego al resultado. Entonces tú observas, entonces en mi caso yo observo un Jack que en este momento está hablando con Eric de un tema de resiliencia en una conversación amena. ¿Qué hace un observador? Relata hechos. El relatar los hechos desde una posición distinta hace que yo vea las cosas diferente, sin el
involucramiento emocional o mental que yo coloque en esa situación. Y obviamente cuando yo consigo esa posición de observador, yo puedo alcanzar un estado de mayor paz dentro de mí. Oye, pero a muchas personas les hace mucho ruido y les provoca mucha confusión el tema del juicio. El tema del juicio, dicen, tengo que saber algo que está bien y algo que está mal. Si no, Bueno, pues, ¿cómo? es que ese es el primer problema. Ajá, Cuando yo estoy en la posición de juzgar qué es correcto, incorrecto, bueno o malo, es ajá, donde yo pierdo la posición de observador. exacto. El observador identifica que hay aspectos que funcionan, aspectos que no funcionan. El observador identifica que yo estoy haciendo un juicio de valor de lo correcto, incorrecto, lo bueno y lo malo, pero no define postura. Eso es lo que hace el observador. Plantea unos hechos y te dice, ok, ahora te toca elegir. Entonces ahí, en el momento que eliges tu Se posición, desprenden las posibilidades. se desprende del observador y se desprende de mirar otras alternativas. Entonces ahí, para ser resiliente y ¿Dónde mirar la crisis, se afina tu adiós. intuición de elegir un camino Claro, y actos? cuando yo estoy en mi observador es más fácil conectarme con mi intuición, porque yo no defino una postura, yo no defino un método, simplemente digo, aquí existe este método. El observador relata, mira hechos. Incluso te da posturas, pero no se involucra en ellas. Por eso es que el observador puede estar más en paz, porque al no tener involucramiento emocional sobre algo, Ah, en una no, pues posición no específica, pierde no la quiere tener calma. razón. Sí, Ya al no tener razón, me permito fluir. exactamente. La cuarta parte del decálogo es cómo yo utilizo todo para crecer, aprender y avanzar. Y esa es la clave de la resiliencia. Ah, No importa la crisis, no importa el problema, ¿qué puedo aprender yo de ella? ¿Cuál es el aprendizaje que esto me deja todo te para enriquece. después? Exacto. Y al tener el aprendizaje ya no es una situación de crisis, ya no es una situación de conflicto, es una oportunidad de aprender. Y ese utilizar todo para crecer, aprender y avanzar es la clave fundamental de la resiliencia y le da un toque de aprendizaje, de entender que hay algo mucho más grande que la crisis. Ah, ok. El quinto Y, elemento del decálogo es que yo necesito tener como la autoestima suficiente de merecerme, valorarme para yo ser sobreviviente de esa crisis y alimentar ese orgullo. No es un falso orgullo, es ese orgullo, esa fuerza interna de decir yo sobrevivo a esta crisis. ¿Por qué? Porque tengo muchos puntos de referencia en mi vida donde yo ya he superado ah, crisis y si yo he logrado superar las crisis en secuencia, obviamente esta crisis que es mayor, yo la voy a poder manejar o sobrevivir también. es tener Autoconfianza. el valor, exacto, autovalorarte, valorar que estás existiendo y que todo lo que estás experimentando es para tu propio desarrollo. Y me va a fortalecer a futuro, porque la crisis de hoy va a ser herramientas de aprendizaje para la crisis de mañana. El sexto elemento del No, decálogo. vamos a quedarnos en el sexto. Vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar con esos cinco últimos. Excelente.